tres niveles, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Cuando hablo de Estado, no me refiero solamente a los poderes ejecutivos, porque la regulación está a cargo del poder legislativo, o sea, hay una cuestión legiferante en los tres niveles del Estado. Estos niveles del Estado deciden, cada uno en la órbita de su competencia, el financiamiento y la provisión de servicios. Esto ya a ustedes les va marcando un panorama de fragmentación en la provisión, en la asignación de los recursos y en la normativa, ¿sí? Después tenemos el sector de la seguridad social, que está integrado por las obras sociales. Obras sociales hay muchas. Hay obras sociales sindicales, hay obras sociales de los empleados del Estado Nacional, de las universidades, de las Fuerzas Armadas, hay obras sociales provinciales. O sea, volvemos a replicar en el sector de la seguridad social una notable fragmentación. Cada subsector del sector de la seguridad social también tiene regulaciones particulares. Esto yo les pido que lo vayan registrando porque el DNU impacta aquí cuando modifica la Ley de Obras Sociales y la 23.661. Y después se imbrinca en este modelo dual entre el sector público y el sector de la seguridad social, se imbrinca el subsistema privado, que son las entidades de medicina prepaga, que va a hablar Juan del tema de los aumentos. Hay que tener bien en cuenta que el sector de la medicina prepaga, o sea, el sector de los seguros privados de salud, es como que corre en paralelo al sector público y al sector de la seguridad social, porque ya les voy adelantando, el sistema de salud en Argentina, si bien tiene un marco normativo que después vamos a ver, muy profuso en orden a protecciones y regulaciones, es un sistema muy fragmentado. Y la literatura especializada tiene dicho que a mayor fragmentación, menor posibilidad de identificar quién es el responsable del financiamiento y de la provisión de servicios para satisfacer las necesidades de salud de la población. O sea, esta cuestión de la fragmentación, desde ya los voy invitando para que nos preguntemos cómo opera el DNU en este tema. Digo para no ser traidora, porque para mí hay que preguntarse si propicia una mayor integración o contribuye a una mayor fragmentación. ¿Sí? Es la respuesta que después a lo mejor juntos la podemos construir. Entonces, el sector público tiene como cuestión básica la cobertura universal. Todos tenemos derecho, ciudadanos argentinos y migrantes, al acceso a prestaciones de salud, que se definen normativamente como integrales, de calidad, o sea, todos. No importa ni dónde vivimos, ni si tenemos otra cobertura social, es universal la cobertura del sector público. No importa quién la reclame, el Estado, acuérdense, el Estado, en todos sus niveles, tiene obligación de brindarlo. Si ustedes recuerdan viejos precedentes de la Corte desde la década del 90, cuando el derecho a la salud se judicializó mucho, la Corte viene repitiendo, insistiendo en orden a el derecho de acceso a prestaciones de salud, a la garantía del Estado Nacional con las provincias. O sea, el sector público debe la cobertura. ¿Y cómo se inserta el Ministerio de Salud en esta función? Digo el Ministerio de Salud de la Nación, porque se supone que si el sector público tiene esta disparidad de prestadores de financiamiento, los municipios, las provincias, la Nación, la rectoría está a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Y cuáles serían los objetivos de rectoría del Ministerio de Salud de la Nación? Todo esto está en la Ley 23.661, articular, fiscalizar, contribuir con políticas de coordinación, de articulación, para que el financiamiento no se disperse. Ya les voy adelantando, eso no ocurre en la realidad. O sea, en la realidad, pero no es de ahora, en la realidad histórica
del sistema de salud argentino, el Ministerio de Salud de la Nación ha tenido muchas dificultades para ejercer el rol de rectoría, básicamente porque el gasto en salud nacional es muy escaso, es muy bajo. O sea, no solo la participación del gasto en salud en el PBI es pequeña, sino que es pequeño el gasto del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque la atención de la salud es responsabilidad provincial. Entonces, hay poca rectoría. Esta poca rectoría influye para que se puedan coordinar y articular en forma muy poco robusta las políticas de salud a nivel país. ¿Sí? Yo si voy muy rápido o algo no se entiende, me interrumpen. Dando cuenta de esto, de la necesaria articulación, se crearon consejos, por ejemplo, el Consejo Federal de Salud, el Consejo Federal de Legislación en Salud. Entonces, a ver, quiero ser delicada. Como decía Shuro, en la cuestión del espectáculo, hay cantidad de regulaciones, institutos, leyes. Yo me traje un listadito, leyes que la cobertura de esto, que la cobertura del otro. Lo que vemos en la realidad, yo trabajo como jueza, pero antes trabajé 20 y pico de años en el sector salud. Lo que vemos en la realidad es que la fragmentación en la cobertura y en la regulación, hace que depende dónde uno haya nacido, depende uno a qué sector esté adscripto, va a tener distintas prestaciones de salud. Y eso es una realidad que conspira contra la cuestión equitativa e igualitaria que surge de las leyes, de la Constitución. O sea, yo se los planteo, diría mi hija, es un facto esto, es así. No. Entonces, el sector de la seguridad social, que corre en paralelo al sector público, porque el sector público, si bien es universal, le termina prestando servicios de salud a los pobres, ¿sí? Los que no quedan adscriptos al sector público tienen o cobertura de la seguridad social o cobertura de los seguros privados a través de la ley de medicina prepaga. La ley no siempre existió, es una ley del 2011, pero la medicina prepaga tiene una trayectoria desde mediados del siglo XX en adelante, con coberturas que han ido variando, pero bueno, para ordenar la exposición. La seguridad social se alimenta de aportes y contribuciones que pagan los empleadores cuando hablamos de la seguridad social que tiene que ver con las obras sociales sindicales, o de los empleadores Estado, ejemplo, el IAPOS, que se alimenta de los aportes y contribuciones que paga el Estado provincial y se le detraen a los afiliados que son empleados obligatorios, porque es una obra social provincial. Esto es, se financian las prestaciones de salud con esos aportes y contribuciones, dependiendo qué obra social sea. Hay un estándar mínimo de cobertura, que ustedes lo deben saber, que es el programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio no obliga, a pesar de lo que su nombre indica, no obliga a todas las obras sociales, obliga a las obras sociales sindicales, que son nacionales, y a las obras sociales nacionales dependientes de las universidades, esto está en la ley 23.660, y a obras sociales como por ejemplo las de las Fuerzas Armadas, en el caso que adhieran. O sea, para que ustedes se ubiquen, es un rompecabezas. O sea, armar la cobertura de salud en Argentina, hay que armar un mapita y decir, bueno, a ver, ¿qué le toca? Porque el programa médico obligatorio, por ejemplo, todos lo sabemos, a un trabajador del IAPOS no lo cubre, ¿sí? Entonces, a esto, ¿qué le sumamos? Le sumamos a veces aportes del Estado Nacional, porque ha habido distintos programas, el APE ahora se llama SUR, o no sé, Juan, si cambió el nombre, para las prestaciones de alto costo. El SUR, el sistema. Exactamente. Hay aportes del Estado Nacional, ¿sí?, para las obras sociales adheridas en el marco de la 23.660 para algunas prestaciones de alto costo. Complicado, es un trámite engorroso, pero normativamente está previsto que a la seguridad social, a cierto sector de la seguridad social, el Estado Nacional
la apoye cuando hay prestaciones de alto costo. ¿Qué pasa con la medicina prepaga? Que esto, piénsenlo, porque tiene mucho que ver con el DNU. La medicina prepaga es un tercer sector independiente. La medicina prepaga, en teoría, no tiene posibilidad de ser subsidiada por ningún nivel del Estado para el alto costo, pero al mismo tiempo la ley original, la ley de medicina prepaga, preveía mecanismos de regulación del precio de la cuota, ¿sí? Y le imponía coberturas obligatorias. O sea, la ley decía, vos tenés que cubrir mínimo programa médico obligatorio y discapacidad, no te voy a subsidiar el alto costo, podés ajustar tus cuotas en ciertos límites, había límites por edad, había o sea, había un principio de no restricción del ingreso, pero cuando había preexistencia la prepaga podía fijar una cuota diferencial o sea, era un sistema que iba paralelo. Teníamos el público, la seguridad social y paralelo las prepagas. Pero hay aquí algo que normativamente parecía un detalle, pero que no era un detalle. A partir de la década del 90, con la desregulación de las obras sociales, las prepagas empezaron lo que se denominó un proceso de descreme, porque se les permitía a los afiliados a las obras sociales sindicales no migrar sus aportes a la prepaga, como prevé ahora el DNU, pero se permitía que el aporte terminara yendo a la prepaga con un plan superador o complementario. Entonces, ¿cómo operaba esto en el sistema? Teníamos afiliados a obras sociales, chiquititas en términos generales, que eran beneficiarios de la prepaga, y que a través de ese conducto terminaban siendo recipientarios de los subsidios que tienen las obras sociales sindicales. Con lo cual, el sistema se conformaba con un montón, y se conforma, porque yo creo que el DNU no altera esto, el sistema se conforma con lo que se llaman subsidios cruzados, doble cobertura. ¿Qué significa todo esto? Que tenemos un sistema de salud que gasta mal los recursos y eso hace que los resultados en salud sean malos, porque los resultados en salud en Argentina no son buenos. Hay mucha dificultad para articular coberturas. Esto es, ¿qué vamos a cubrir? ¿Cómo lo vamos a cubrir? ¿Quién lo va a pagar? Porque si bien el sector público tiene cobertura universal, hay que peregrinar para la cobertura de ciertas prestaciones de alto costo. O sea, es universal, pero no es tan sencillo. Cuando nosotros entendemos los niveles de atención, Argentina tiene un relativamente digno primer nivel de atención con cobertura universal en los 3 subsectores, pero también depende del lugar de residencia, porque lo que hay es una fragmentación territorial muy importante. No es lo mismo vivir en Rosario que en Tucumán o en Chaco, donde la cobertura del sistema público es mucho más endeble. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que esta fragmentación de actores, de sistemas, de financiamiento, que se replica en el sistema normativo, nos conduce a un sistema de salud que a la postre da muy malas respuestas a la demanda de salud de la población. Sí. Consultan varias personas a través de la asociación que son jubiladas, tenían PAMI, derivaron aportes de PAMI a una obra social pequeña y la obra social pequeña terceriza la prestación de cobertura médica en la arena o en una prepaga, digo, no la nombré, pero bueno, yo quería solar. Sí, nosotros iniciamos habitualmente acciones de amparo para lograr eso a veces. Sí, sí, porque hay un registro del año 95, si mal no recuerdo,
que establece un listado de obras sociales que voluntariamente aceptaban jubilados. Jubilados que habían sido afiliados suyos en actividad o jubilados, depende de la opción que ejercían, de otras actividades. En realidad, como dicen en la tribuna, eso es papel picado y serpentina. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas obras sociales que están en ese listado que hacen lo imposible para que esa gente no se quede como afiliado. Y les hacen trampas en las mesas de entradas de atención al público. Y cuesta bastante que finalmente cumplan con lo que ellas mismas se comprometieron a través de la adhesión de ese sistema. Pero aún en el caso en que no estuvieran inscriptos, es decir, una obra social que no está en el registro de los dos decretos del año 95, que era el 292, el 492, existió un leading case que se llamó Albónico de la Corte Suprema, donde interpretando el 8 y el 20 de la 23660 y el 16 de la 19342, que creo que es la de creación de PAMI, Sí. dice, mire, a mí no me interesa que su obra social no esté incluida. Usted, el afiliado que fue afiliado en actividad de esa obra social tiene el derecho a seguir en su obra social. ¿Me explico? Como jubilado. ¿Cómo? Sí, correcto. Te voy a dar un caso. Dos médicos que en actividad trabajaban para una empresa de servicios de médicos a domicilios de emergencia. Ellos y su empleador, ellos contribuían con el 3% de su aporte más el 6% del empleador a una obra social Nacional. nacional, gremial, sindical, agente del Seguro Nacional de Salud. Una obra social coqueta, que tiene dependencias en una zona muy coqueta de Rosario. Esa obra social, ellos nunca fueron, ni sabían que existía. No tenían credencial. ¿Por qué? Porque durante su actividad, esa obra social la derivaba a una cooperativa de servicios médicos de salud que actúa como entidad de medicina prepaga. Y ellos siempre pensaron que lo que tenían era esa prepaga. Cuando llegó el momento de jubilarse, ojo, si vas a querer seguir estando en esa prepaga, vas a tener que intimar a esa obra social para que te mantenga como afiliada y a su vez exigirle que siga derivando aportes. Cuando se iniciaron los trámites jubilatorios, se notificó formalmente a la obra social y a la prepaga, porque a la prepaga también tenés que notificarla. Hay una resolución, si no me acuerdo, del 163 del 2018 o algo por el estilo, donde dice que cuando va a modificar tu situación laboral o de alguna manera tenés que manifestar tu voluntad de seguir y en qué condiciones. La prepaga dijo, fantástico, yo con vos sos voluntario, en la jerga, perdón, obligatorio. En la jerga, el que deriva aporte se le dice obligatorio. Al que es un abonado liso y llano se le dice voluntario. Entonces, ¿qué le dijo la mutual, la que actúa como prepaga? Vos acá estás, te vamos a seguir manteniendo. Ahora, si querés seguir siendo obligatorio, querés seguir descontando aportes y no querés pagar IVA, arreglate con tu obra social. ¿Me explico? Para que sea ella los que nos sigan derivando de esos aportes. La obra social que dijo, no, yo no estoy en ese registro, no te acepto. Bueno, amparo, medida cautelar, se le ordenó mantenerlos, que los aportes de ANSES no vayan a PAMI, sino que vayan a esa obra social y que a su vez esa obra social le siga derivando aportes manteniendo el plan de cobertura. ¿Me explico? Digamos, un caso práctico que refleja la inquietud que vos comentabas. Que ¿Cómo? Y a la antigüedad, en realidad ahí pesa la antigüedad en la relación con la prepaga, ¿sí? Ahí podría, ¿por qué? Porque se preserva la fecha de ingreso a la prepaga que tuvieron probablemente en actividad, ¿me explico?
sobre todo si tienen que pagar algún tipo de plan complementario. Es importantísimo eso, ¿sí? Por la franja etaria, Claro. exacto, sí, sí. Si fuese una cuestión de obra social, no hay cadencia, no hay preexistencia, salvo el caso de los monotributistas, pero en el caso de la prepaga sí, viene muy bien tu observación porque es trascendental el tema de respetar la franja etaria que vos tenías al momento de ingresar. En ese esquema que usted hace, ¿dónde ubicaría las cajas? No hablo Las cajas son provinciales. Las cajas son obras sociales provinciales sujetas a regulación provincial, que tienen que adherir, o sea, podrían adherir como agentes del seguro, pero hasta donde yo sé no adhieren. Entonces los planes de cobertura son planes de cobertura provinciales, no rige el PMO. Lo que sí creo que muchas, por ejemplo, no las cajas profesionales, no conozco la situación, pero sí el IAPOS adhirió a la ley de discapacidad, porque ahora quería ir a esto. El marco normativo, que es el que Constitución, tratados internacionales, o sea, eso es fantástico. A los jueces nos sirve mucho para fundar parcialmente nuestras sentencias de amparo. Tengan en cuenta que después hay que bajar eso al plano prestacional. Ya la Corte tiene dicho hace un montón de años que incurre, es nula la sentencia por dogmática que no funda por qué decimos que hay que dar determinada prestación. Pero bueno, saquemos el marco normativo general, la Constitución, los tratados, y bajemos a la parte legislativa. ¿Qué tenemos como leyes troncales? Las leyes que tocó el DNU. La 23.660, que es la ley de obras sociales, la 23.661, que es la que organizó el Seguro Nacional de Salud. Piensen en clave histórica. Estas leyes son del gobierno de Alfonsín, ¿sí? Clave histórica. Y la ley de medicina prepaga. Y también tenemos la ley de discapacidad, que también es del gobierno de Alfonsín, la 24091, que hay una más vieja, que es de la dictadura. Ese es el marco general. Obras sociales, discapacidad, medicina prepaga. No pierdan de vista que el Estado, en todos sus niveles, no tiene canasta obligatoria de prestaciones. O sea, si uno va hoy al Clemente Álvarez, no hay canasta obligatoria, no hay un PMO que obligue al Estado en ninguno de sus niveles, ¿sí? Pero entonces, estas leyes que sí tienen ya una cuestión obligatoria, porque las obras sociales que están reguladas por la ley 23.660 tienen una canasta obligatoria que deriva del PMO. La ley de discapacidad prevé una canasta mínima de prestaciones para las personas con discapacidad, a la cual las obras sociales están obligadas, las entidades de medicina prepaga también, y hay muchas obras sociales que han adherido, por ejemplo el IAPOS. No es inocente la adhesión, porque la adhesión permite un flujo de recursos del Estado nacional o del Estado provincial. O sea, si no se adhiere al sistema integral de atención para las personas con discapacidad, no hay posibilidad de subsidios o de apoyo, o sea, de flujo de fondos entre sectores del sistema. Y después tenemos la ley de medicina prepaga. La ley de medicina prepaga establece la obligatoriedad de cobertura del PMO y de la ley de discapacidad. Pero si ustedes van armando el mapa, hay gente, personas, ciudadanos, que tienen derecho a la cobertura más integral, que sería discapacidad y PMO. Ejemplo, un afiliado a una empresa a una entidad de medicina prepaga regulada por la ley. ¿Sí? Pero no sé, OSDE, Swiss Medical. Pero hay otras prepagas que funcionan como tal, pero por ejemplo, cajas provinciales, que no tienen el mismo grado de cobertura. Lo mismo pasa con las obras sociales provinciales. Las obras sociales provinciales no tienen la misma cobertura que las obras sociales nacionales que dependen de un sindicato de actividad. No sé, la de la UOM, no es lo mismo.
Entonces, por eso se dice que hay una fragmentación territorial por lugar de nacimiento, regulatoria por en qué lugar uno quedó ubicado y obviamente de derechos, porque no es lo mismo estar en uno que en el otro. Y después hay cantidad de leyes que amplían las coberturas, desde obesidad a la cirugía de identidad para la identidad de género, que han tenido distintas lógicas. Tenemos una primera de la cobertura de la medicación y los tratamientos para el SIDA, que es también del gobierno de Menem, que tienen lógicas más como disruptivas en el sistema, donde salía la ley, no se sabía quién lo iba a pagar, de dónde iban a salir los recursos, y después las leyes como más recientes ya hablan más de articulación, de coordinación, pero igualmente vienen a operar en un sistema donde tampoco hay coordinación entre el legislativo y el ejecutivo nacional de dónde van a salir los recursos para sostener esas prestaciones que se instituyen obligatorias. Esto no colabora para el buen funcionamiento del sistema, en mi opinión, y nos genera a los jueces un rol de decisores, en mi opinión, es insano para el sistema de salud. O sea, que los jueces tengamos arriba del escritorio que tomar la decisión si le ordeno a tal obra social pagar tal medicamento, o sea, no debería ocurrir, o sea, porque es un salto, los especialistas hablan de que la judicialización del acceso a prestaciones en el derecho a la salud es un salto de fila. O sea, todos están necesitando, lo que pasa ahora con los oncológicos. Todos necesitan la medicación oncológica. ¿Cuál es la diferencia? Que la hija de la señora de Córdoba, que se murió el otro día, la chica, está adscripta al sistema de salud público de la provincia de Córdoba. Entonces tiene sus reglas de llegada al medicamento. No es lo mismo que un afiliado al IAPOS o un afiliado a una obra social sindical nacional o un afiliado a una empresa de medicina prepaga. O sea, se entiende lo que les quiero transmitir. Entonces, y ya te voy a ir dejando, ¿qué hace el DNU con todo esto? Yo hice una lectura rápida porque te lo dejé a vos eso, pero el DNU opera sobre la ley de obras sociales, sobre la ley la 23.661 y sobre la ley de medicina prepaga. ¿Qué es lo que hace? Primero, incorpora a las empresas de medicina prepaga como agente obligatorio del sistema de salud en el marco de la ley de obras sociales. Ya no es más ley de obras sociales, no, ahora no sé cómo se llama, pero es como más amplia la denominación. Genera una única autoridad regulatoria, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, los pone todos abajo. De alguna forma transparenta esto que hablábamos antes del descreme. ¿Qué dice? Si vos, entidad de medicina prepaga, vas a tomar aportes de beneficiarios de obras sociales, sos obligatorio, no sos voluntario. En eso transparenta. Sí, yo me lo pregunto. ¿Está bueno sin articulación? Esa es la pregunta, porque cuando yo lo leí la primera vez, dije, qué bueno, dije lo mismo que vos. Transparenta lo del descreme. Les dice a las entidades de medicina prepaga, si vas a captar aportes de la seguridad social, sos seguridad social, sos agente del seguro. Si no captás aportes, podés hacer lo que quieras. Porque ese es el espíritu, vos después lo vas a tratar más en detalle. Pero sin articulación, dejando a todos los actores más libres, más liberados de lo que teníamos antes, yo no sé si no contribuye a consolidar las inequidades. Es la pregunta que me hago, porque está bueno transparentar, pero habría que transparentar que el sistema de salud requiere articulación. Porque ¿qué hacemos con la gente que está solo adscripta a la cobertura universal del Estado? ¿O qué pasa cuando la obra social no le alcanza? ¿Qué pasa con el alto costo? ¿Quién paga lo que falta? Claro. Entonces, podríamos hablar positivamente de transparentar, pero a mí prima facie me parece que lo que hace el DNU es potenciar que los agentes sean liberos. Entonces, cada uno
hace lo que quiere. Entonces, me hago la pregunta. Adelante, lo dejo, doctor. Sí. ¿Cómo logramos una ley de defensa del consumidor, ¿no? De consumo, Pero en eso no hay ya, para mí, ¿no? No hay casi discusión, porque las obras sociales son proveedores de servicios y si bien, en mi opinión, la relación es una relación de seguridad social, para mí no hay relación de consumo, contrato de consumo como los ven los consumeristas, pero se aplica porque es proveedor. Entonces la obligación informativa y... Sí, para ustedes, para la autoridad regulatoria. Pero para mí aplica. Prepaga no, eso no hay duda. Claro, porque el Estado también es proveedor y cuando es proveedor tiene que cumplir la ley de defensa del consumidor. Para mí lo importante es eso. Una cosa no quita la otra. O sea, como que el estatuto normativo protectorio del consumidor de los servicios de salud, para mí aplica. Aplica. Bueno, ¿cómo? No, me quedé pensando en lo de Florencia, porque ojo que hay una modificación también del decreto de necesidad de urgencia en la 23660 con relación al carácter de personas jurídicas de obras sociales. Digamos, no modifica el sentido de tu observación, pero lo adapta, digamos, a la denominación de las personas jurídicas del nuevo Código Civil y Comercial. Pero no cambia el sentido final de la cuestión. A ver, bien, como todos ustedes saben, allá por el 20 de diciembre fue, ¿no? Y se publicó el 21, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el famoso DNU 70/23, eh, que introduce modificaciones, deroga leyes de fondo que van desde el propio Código Civil y Comercial, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley Nacional de Empleo, e inclusive de paso, como decía Verónica recién, las leyes que vendrían a ser las leyes pilares estructurales del sistema de salud en Argentina, 23660 de Obras Sociales, 23661 Seguro Nacional de Salud, y la 26682, que es la de Identidades de Medicina Prepaga. Hace también, o sea, también provoca modificaciones y derogaciones, inclusive de otras leyes de materia de salud. Por ejemplo, deroga la ley que declaraba interés público y promovía a los laboratorios públicos de fabricación de especialidades medicinales, ¿sí? Lo cual lo cual es a nivel nacional. A nivel provincial hay provincias y municipalidades como la nuestra que tienen una larga tradición y que seguramente, por suerte, van a seguir funcionando. Pero, a ver, son políticas de Estado que estaban y a donde el sector privado no va a llegar nunca, como por ejemplo producción de algunas vacunas o producción de algunos sueros, que en algunas regiones son muy importantes y donde los laboratorios privados están ausentes. Digo esto al pasar para que no se crea que en realidad el DNU en materia de salud solamente toca el tema del sistema, sino que también toca el tema de la prescripción de genéricos, el tema de de la receta electrónica, pero en fin. Vamos a tratar de hacer un recorte en función de los ejes de la actividad y vamos a tratar de circunscribirnos a la cuestión de cómo se ve afectado el usuario del servicio de salud, inclusive más precisamente el usuario del servicio de salud de la entidad de medicina prepaga. Aunque coincido con Osvaldo que la ley de defensa del consumidor no solamente se aplica a entidades de medicina prepaga, sino también a obras sociales, gremiales, sindicales, y desde ya acá no más, hace poco, Cámara Federal se aplicó daño punitivo a obras sociales por la demora que habían tenido en la cobertura de determinadas prestaciones. Sí, 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 sí. El tema es el siguiente.
¿cuál es el meollo de la cuestión? Acá tenemos un DNU que de acuerdo a la ley que regula el trámite del DNU está vigente, que es la 26122. Es un trámite que implica que el jefe de gabinete envía el mensaje al Congreso, se tiene que constituir una comisión bicameral, emite un dictamen, se tienen que reunir ambas cámaras y mientras no lo rechacen las dos cámaras, de acuerdo a la letra de la ley, está vigente, ¿sí? Ahora, nosotros ya tenemos el rechazo de senadores, no sabemos qué va a pasar con diputados, mientras tanto estamos en un limbo. No por casualidad, ayer habrán leído en los diarios que hay una entidad de medicina prepaga que fue a pedir una mera declarativa para que un juez federal diga que el DNU era constitucional, salvando lo que charlábamos recién, qué pasa con los efectos acaecidos durante la vigencia de un DNU que quizás se cae. ¿Me explico? Esto es un limbo para todos, no solamente para los usuarios, ¿sí? Que en realidad son el eslabón más débil, pero también me imagino que otros sectores con otros intereses también tienen sus dudas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto acá? El punto es que en el DNU, quiero hacer una mención del tema de la 26122. No se pierdan de leer la demanda de Andrés Gil Domínguez, de la acción meramente declarativa de inconstitucionalidad que él planteó, porque además de plantear la inconstitucionalidad del DNU, él estrictamente va más allá y para mí con muchísima agudeza dice, acá el problema real es la ley, la 26122, la ley de trámite de DNU, porque es la que nos mete en este lugar en donde un presidente, mucho más allá de los límites, opinión política aparte, digo, a un Poder Ejecutivo Nacional, excede los límites de los estándares de necesidad y urgencia previsto en el inciso 3 del artículo 99. Modifica normas de fondo, mientras desde que se publica y entra en vigencia está vigente, y resulta que si no lo rechazan las dos, está vigente, mientras que cualquier ley de fondo, si recorre el íter constitucional, va a una Cámara de Origen, a sus comisiones, al Pleno, se aprueba, se le otorga media sanción, va a la Cámara Revisora, a sus comisiones, va al Pleno. Supongamos que obtiene aprobación, se comunica al Ejecutivo, el Ejecutivo puede promulgar o puede vetar, vamos a suponer que promulga. Acá es, digamos, la interpretación literal que se deduce de la ley de trámite de los DNU es complicada. Inclusive creo haber leído en alguna obra de Rosati, en el Tratado de Derecho Inconstitucional, donde él dice, en realidad no es inconstitucional, es que hay que interpretarla conforme a la Constitución, ¿sí? Hay que hacer una interpretación conforme, porque si no, sí caemos en una inconstitucionalidad de pleno derecho, digamos. ¿Qué pasa? El decreto de necesidad de urgencia deroga dos incisos del artículo 5, si mal no recuerdo, y el 17 de la Ley de Entidades de Medicina Prepaga, que es la que le otorgaba a la autoridad de aplicación, léase Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, la facultad, la potestad de controlar la fijación y los aumentos de los precios de las cuotas. ¿Sobre la base de qué criterios? Muy claros, la estructura de costos y el índice actuarial de riesgo. Eso desapareció en el artículo 5, en esos dos incisos, perdón, en el primero de esos incisos, el inciso G. Porque el M se trae otro problema que si tenemos tiempo después, ojalá que no los traiga, pero se puede traer un gran problema que tiene que ver con la eliminación del sistema de adjudicación de carteras de abonados a entidades de medicina de prepaga que desaparezcan, por ejemplo, que quiebren. Sí, eso es un problema en ciernes. Bueno, ¿qué pasa? Es el 5 y 5 inciso G y también el 17 establecía esto de que la autoridad de aplicación autorizaba en función de estructura de costos e índice actuarial. Al desaparecer este control previo, digamos, se habilita a las entidades de medicina prepaga a fijar, digamos, de alguna manera, en forma unilateral,
en contratos de larga duración el precio de la cuota mensual. Y es ahí donde se produce este lío en el cual estamos todos involucrados. Probablemente el DNU, mi modo de ver, sea inconstitucional, pero también es que aún sobre ese piso que le da el DNU a las entidades de medicina prepaga, hay un ejercicio arbitrario, abusivo. ¿Por qué? Porque inclusive si uno se pone a leer las propias comunicaciones que mandan, reconocen de que están recomponiendo situaciones en las cuales había desequilibrios propios del régimen anterior, que era el decreto de enero del 93, que estableció un sistema de aumento progresivo del 18%, perdón, de 18 meses basado en el 90% del RIPTE, y para las personas que no alcanzaban a tener 6 sueldos básicos, en fin. Ese era el régimen anterior al que aluden. Entonces, ¿qué pasa? Se producen estos aumentos que en algunos casos son bastante dramáticos. Me ha tocado ver algunas consultas al respecto y son situaciones muy, muy problemáticas. Bien. ¿Cuál fue la reacción? Esto involucró, porque las primeras comunicaciones se produjeron en diciembre y los primeros aumentos se verificaron en las facturas de enero, ¿no? A partir de enero comenzaron a haber pedidos de habilitación de feria, solicitudes de que se dignen medidas cautelares. Yo al respecto creo que compartimos, tanto en el grupo de consumidor como de salud, y está a disposición todo, recomiendo un boletín de jurisprudencia de la Escuela de Defensa Pública, del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, donde hay un cuadro comparativo y un análisis pormenorizado de todas las cautelares que se fueron dictando mayoritariamente en el Fuero Federal, en distintos juzgados del Fuero Federal del país, pero también, y acá hay otro tema que después va a dar lugar también a la charla, en algunos juzgados de competencia ordinaria, ¿sí? Sirve esto primero para desbaratar un argumento que corría como rumor: todas las cautelares salen del Fuero Federal de San Martín. No es verdad, no es verdad. Si ustedes leen Juzgado Federal de Junín contra Galeno, San Martín contra Omint, hay de La Plata, hay de Mar del Plata, de Resistencia, Concepción del Uruguay, ya sabemos, y lo vamos a charlar dentro de un ratito. Río Grande, eh, vi algo de Mar del Plata, Río Cuarto, Mendoza, Mar del Plata. Es decir, sí es verdad que en Ciudad Autónoma hay muy pocas cautelares dictadas, y el mayor problema lo tenemos acá, efectivamente, sí. Ya lo vamos a ver eso también. Bueno, no vamos a hacer un análisis de todos los casos porque sería larguísimo. Sí podríamos hacer una selección de algunos de ellos. La primera cautelar individual que yo recuerdo fue Brauchli, ¿sí? Contra la Sociedad Italiana de Beneficencia, que vendría a ser la entidad de medicina prepaga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Que terminó siendo la primera inscripta como proceso colectivo, ¿sí? Es más, hay una presentación anterior de un colega, Wilson, contra el Estado Nacional. Él demanda al Estado Nacional por la inconstitucionalidad, pero acredita su legitimación como afiliado a Swiss Medical. Esto creo que tramita en la feria, y tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara de la Feria le da trámite al amparo, pero rechaza la cautelar. Y cuando advierte que la Corte había escrito primero Brauchli contra Sociedad Italiana en San Martín, el juzgado número 3 federal dice: lo remito para allá. ¿Qué pasa? El juzgado federal número 3 de San Martín, cuando ve que se le viene tan bien, dice: no, perdón,
la clase, digamos, el actor, la clase de actor está integrada pura y exclusivamente por los que demandaron a Sociedad Italiana. Así que ahí se produce un conflicto de competencia que creo que está en la corte, ¿verdad? Con el caso Wilson. Bien. Eh, Digo porque si a ustedes les interesa y tienen tiempo, entren a la consulta pública del Poder Judicial de la Nación y vean el expediente ese, Brauchli con Sociedad Italiana, la cantidad de adhesiones que llovían de todo el país tratando de colgarse de esa cautelar. Y al mismo tiempo tras cartón cuando dijeron, no, acá vienen solamente los asociados al italiano, la cantidad de desistimiento de adhesiones que hubo. Y, y ahí está el tema del pobre Wilson con si queda en San Martín, si vuelve a Ciudad Autónoma, al juzgado Federal 3, se verá. La bomba, digamos, de la semana pasada aparece en Concepción del Uruguay, donde ahí sí hay un amparo planteado por un afiliado de OSDE, donde en la propia demanda de amparo plantea que se le otorgue el trámite de proceso colectivo. El juzgado solicita a la Corte se le informe si hay otro amparo colectivo, le dicen que no, que lo único que está es el de San Martín, que está inscripto como la clase está integrada por los afiliados del italiano, inscribe como colectivo contra OSDE y además otorga la cautelar y plantea que la cautelar se extiende a todas las personas que deseen adherirse y que se encuentren en las mismas condiciones del actor. Bueno, Usuarios mayores de 60 años y de 65 con una antigüedad muy amplia a la cual José comenzó a fijar el aumento impagable. O sea, donde no quedaba muy claro si voy a ver el aumento por un mayor costo de estructura o por edad, porque por edad no debería población porque la mayoría de todos los que contestaron a la asociación, los que contestaron a él, y el actor que promueve el amparo y luego la jueza digamos, era una persona mayor de 100 años con antigüedad fuera de años. Y entró a pagar no solicitaban gente que un matrimonio de personas de 160.000. sí, en lo que dice el fallo en el punto 2 dice extender los efectos de la presente resolución con carácter colectivo a todas las causas de futuros adherentes que se encuentran en las mismas circunstancias con aumento de cuotas similares por parte de la demandada, debiendo comunicarse la presente resolución al registro mencionado en los términos de la acordada 1216. Habría que ver cómo está en la Corte, porque yo no estoy tan seguro de que tiene que ser estrictamente personas mayores. Exacto. Sí. De hecho, Morsenti, Fernando Ismael, es una persona de 69 años de edad, sí. Sí. La mayoría de los casos que se dan con esta entidad es de gente jubilada, sí. Sí, y acá hay algo, sí. Sí, no, sí, 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 sí. No, no, es que ella dicta la cautelar después de inscribir el proceso colectivo. Sí, sí, sí. Primero, sí, sí. En la demanda el propio actor pide que se tramite como colectivo. Ella manda a averiguar a la corte, inscribe como colectivo y dicta la cautelar ya. eh, sí.
Mm, sí, sí. El que tenga internet entra a la Corte Suprema y está el sistema, ahí va a estar. Em, bien, sí, sí. Bueno, ahí está que la mayoría de las consultas que se están dando es de gente mayor. Y esto tiene que ver con la asignación de los recursos. Sí, no, seguro. Claro, pero, Queda transitoriamente sin cobertura. pero, sí. Ahora, ahora volviendo a lo que plantea Verónica, hay en el imaginario colectivo todo un estereotipo, ¿no? Del hippie con O, con esta entidad. Bueno, yo nunca vi un hippie con O. Sí lo que estoy viendo muchos jubilados con PAMI, que además tienen O. Sí. Entonces, viste, son cosas que a uno ya le empiezan a llamar la atención y dicen, no, yo, ¿cómo viene su relación con esta entidad? Y yo, suelen ser profesionales, gente. Sí, claro, pero ahí va, pero no, pero ahí va lo loco de dónde termina saliendo el dinero. Durante muchos años trabajé en una gran empresa transnacional. Yo derivaba aportes a esta obra social, actuando como obra social, pero aparte la empresa me pagaba un corporativo a la misma entidad que actuaba como prepaga. Ah, qué bien. Sí. Bueno, resulta que un día me jubilé. Y yo le digo, y cuando usted se jubiló, ¿no le avisaron que usted podía reclamar seguir aportando a esta obra social los aportes que van de ANSES a PAMI? Sí, claro que me asesoraron, pero no me convenía. Ah, no le convenía. ¿Y por qué no le convenía? Porque yo ahora tengo OSDE y además tengo PAMI. ¿Sí? Bien, bien. ¿Y qué pasa? No, resulta que cuando a mí, el médico particular, que me atendió siempre por esta entidad y que ya no me atiende más porque no estamos en las cartillas, porque no renovó el vínculo, me prescribe una medicación, no la paso por la prepaga. ¿Por dónde la pasás? Por PAMI. Por PAMI que cubre el 100. ¿Y cuánto aportas a PAMI? Chaucha y palito. ¿Y cuánto estás pagando? Entonces voy a decir, esto algo funciona mal. Esto es un lío, esto es un lío. Convengamos que acá hay un descreme importante, pero hay mucha gente que está concentrando recursos y hay otros ámbitos del mismo sistema que tiene aportes muy exiguos y que tiene que salir a responder con altos niveles de cobertura. Y yo, además de lo del descreme, creo que va a haber una gran concentración de abonados en pocas entidades que van a ser las que van a poder atender y sostener a este sector. Bueno, la otra situación que se plantea acá, concretamente en nuestra ciudad, en los juzgados federales de Rosario, es la posición de los dos juzgados. Sí, 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 ahí está. Listo, ya está, no hay duda. Sin franja etaria. Claro, o sea que es vos sostenés que porque en las mismas circunstancias, dice eso la jueza. Bueno, lo que a mí me parece que vale es ese. Y claro, ¿y cuáles son las circunstancias? Eh, sí, sí. No, pero lo que dice exacto, lo que dice Virginia es claro, digamos, si el tenor de la composición de la clase es esa. Bueno, no creo. Hay que seguir el expediente digital como seguimos. Claro, sí, sí. No, no. Yo creo que si vos sos afiliado a OSDE
y vivís en Río Gallegos, podés comparecer, adherir. Yo entiendo que sí, 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 se puede hacer así. Comparecer en forma electrónica, con matrícula federal, domicilio electrónico, por una cuestión de prudencia, buscarte un colega en Concepción del Uruguay y constituir un domicilio procesal ad litem por cualquier eventualidad, digamos, pero ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ¿qué pasa acá? A eso vamos. ¿Por qué aparece la solución de Concepción del Uruguay? Porque acá en los dos juzgados federales de Rosario nos encontramos con una situación más complicada. Concretamente, el juzgado federal número 1, que nunca se opuso a darle trámite de amparo en los casos Bianchini con AMR, amparo contra actos particulares, en el caso Espelta contra Federada. Aquí ya se modificaron la carátula, civil y comercial varios. Rechazó la cautelar. En principio, ¿cuál es el criterio? El criterio es, a ver, no estamos hablando de una prestación de salud concretamente, sino del precio de una cuota, de un servicio, de un contrato que puede conllevar en el futuro, pero no ahora, alguna situación de no cobertura. Pero ahora, en el mientras tanto, lo que estamos discutiendo es cómo se fija el precio en una cuestión contractual. ¿Sí? No, no, no. No. Pero con ese argumento, eso pasó en el 2. Sí, sí. ¿Qué pasa en el 1? En el 1 lo que se plantea es, a ver, esto es una cuestión contractual. Acá estamos hablando de precio, no estamos hablando de una negativa de cobertura. Y cita textualmente a Wilson, ¿sí? Cuando la Cámara de Feria, la Cámara Federal de Feria en Ciudad Autónoma, plantea eso. Dice, a ver, la Ley de Entidades de Medicina prepaga establece que la posibilidad de resolver el contrato de la entidad para el usuario es a los 3 meses de mora, se le intima, le dan 10 días y recién ahí puede resolver, digamos, unilateralmente el contrato. Bueno, en la realidad de los hechos sucede o suele suceder que cuando uno no paga la primera factura ya pasa la credencial y no podés ir a la farmacia, no te atienden en la consulta. Ahora, yo no sé si se desconoce este dato fáctico. Lo que sí me parece también que esto, contrario sensu, te habilita a que si vos no estás pagando esos 3 meses y no te dan la cobertura, te podés ir al amparo a reclamar la cobertura, porque a mí un juez federal y una cámara me dijeron que el sistema funciona así. ¿Me explico? Y si lees, claro, pero lo que pasa es que también ahí sí, pero ahí, si vos lees el 43 de la Constitución Nacional, el amparo existe cuando es inminente la lesión, ¿sí? La lesión por un comportamiento arbitrario e ilegal. Y tranquilamente te vas al 1709, 1710 del Código Civil y la función preventiva. Es decir, yo realmente, sinceramente, a mí no me cierra este argumento. Lo que sí digo es, bueno, si este es el argumento y yo no pago estos 3 meses y necesito una prestación, me lo tienen que dar porque, ¿me explico? Bueno, y ahí me iré al amparo. ¿Está? Bien. Eh, ujú, bien. Es posible. Es posible. Bueno, esto sucedió en el juzgado federal número 1, en estos dos casos, en los dos casos. En el juzgado federal número 2 hubo un caso Bruje, donde tengo el primer decreto y donde efectivamente entró como amparo y el juzgado le planteó de que el amparo no era viable cuando la plataforma fáctica
que sirve de sustento requiere amplitud de debate y prueba. ¿Sí? Este argumento también está en el 1. Dice, no. En el 2 lo que hacen es ordinarizar. ¿Sí? El, reconducen, sí, sí. Reordenar el presente proceso, el que deberá continuar bajo el trámite del juicio ordinario, artículo 330 y siguiente del Código, por iniciada demanda ordinaria contra Swiss Medical. ¿De ordinario? No, no. No tiene importancia eso innovativo porque en realidad vos pedís una cautelar genérica que se adecua. Al que se adecue la Corte en el marco de un contrato de larga duración y, digamos, hay un efectivo aumento en relación a cuáles fueron los aumentos. Y tramita en el 1 y la cautelar no salieron. Para mí el problema es el trámite. No sé, capaz que a lo mejor empezó por otra vía no otorga. Bueno, caso Tapia, Juzgado Federal 2, ya ordinarizado, porque la carátula es civil y comercial varios, tienen que resolver la cautelar y con los mismos argumentos. Rechazan la cautelar, ¿sí? Su incidencia negativa en el caso concreto del actor, lo que con las pruebas arrimadas a la causa y en esta instancia cautelar no luce suficientemente acreditado. La escasez probatoria que lo caracteriza, la decisión se promueve en esta instancia, exige la apertura del proceso a debate y prueba. Importa arribar a consideraciones sobre la relación contractual de las partes intervinientes en el pleito y la interpretación del marco normativo que rige el sistema en la empresa de medicina privada, todo lo cual excede el estrecho ámbito cognoscitivo de las medidas cautelares. Advierto que los intereses en juego no son aquellos, es decir, los de la salud, sino una relación contractual existente entre el actor y la empresa demandada. 2. Se requiere contar con mayores elementos de prueba, excede el marco cognoscitivo de la medida cautelar. Entiendo que consideraciones sobre la relación contractual de las partes excede el estrecho ámbito cognoscitivo de la cautelar. Acá hay otro tema interesantísimo. Debe haber arrancado como amparo y se recondujo a ordinario. Acá hay otro tema interesantísimo. Citan también a Wilson y esta interpretación de la cuestión de los 3 meses, pero además de oficio advierten que el actor a su vez era afiliado de PAMI, ¿cierto? Entonces no hay peligro en la demora porque tienen mientras tanto cobertura de PAMI. Rechazan, sí, a mí me pasó en otros asuntos desde hace mucho tiempo, sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, sí, me pasó, inclusive me pasó en un caso de un matrimonio donde uno no tenía, otro tenía, entonces me dieron la cautelar para uno solo. Sí, pero eso desde hace bastante tiempo. No, en eso coincido con vos. Habrá que ver en cada caso cuál es la estrategia para cada actor. Sí, hay uno o dos que están en cámara ya. El, sí, pero por lo que averigüé hasta hace 2 semanas no había resolución, quizás en estos últimos días. Ojo, es el mismo criterio en cierta manera, de por qué le niegan la cautelar a Wilson en Ciudad Autónoma. No solamente el Juzgado Federal número 3 de Buenos Aires, sino también la Cámara de la Feria.
Más allá de que quizás en Wilson se planteó muy en abstracto, sin demostrar el perjuicio concreto. Me parece que en estos casos, no quiero abundar porque uno de los dos casos es bastante complicado, sí quizás hubiese, a mi criterio, haberse corrido de ese lugar y quizás por lo menos dar la cautela. De cualquier manera, es la posición predominante acá en los dos juzgados federales de Rosario. Mm, sí. Bueno. Bueno, de hecho, Bien. Me parece súper atendible el argumento. Aparte, si revisan el dossier este de medidas cautelares que compartimos en los grupos, hay un caso que se planteó en la justicia ordinaria de Ciudad Autónoma, que vendría a ser la justicia nacional. ¿Sí? El caso GLM contra Galeno. Léanlo porque ahí se produce esta situación. Este caballero va a un juzgado ordinario, a la justicia nacional. El juez que dice, yo soy incompetente. Dice, sí, soy incompetente, me voy a la cámara. Vista al fiscal, eh, no lo sé, no lo sé. Me parece que ese es anterior y tiene que ver con la franja etaria. Sí. Entonces, ¿qué hace la franja? Perdón, la Cámara. Revoca el pronunciamiento de grado y declara la competencia del Fuero Comercial Nacional. A su vez, ordena la remisión al juzgado de primera instancia para tratar la medida cautelar con premura. Es decir, le dice vuelva y resuelva. Con lo cual, el planteo tuyo a mí me parece también un plan B súper atendible para la situación que estamos, bueno, no sé. No, digo, en la justicia provincial de Rosario se tramitaron un montón de acciones que tenían que ver con aumentos de cuota por franja etaria. Y muchas fueron tratadas, tramitadas, la demandada consintió la competencia y se llevó a sentencia. Es decir, no sé, hay 18 juzgados distritos. También, también. Ah, Sí. Y además, bueno, en su momento se charló si había que llamar o codemandar al Estado Nacional, digamos, como estrategia. Hubo gente que demandó solamente al Estado Nacional. Hubo, claro, y hubo gente que demandó a los dos, a la entidad de medicina prepaga y al Estado, y hubo gente que me parece que es lo ideal, es solamente demandar a la entidad de medicina prepaga. Y yo no descarto el planteo, digamos, de que sea una cuestión estrictamente consumeril, mercantil, contractual. Es más, yo sinceramente en su momento pensé una demanda de derecho de consumo con la estructura de una preventiva y dentro de la preventiva pedir una cautelar. siento que todo va, inclusive aumentos, inclusive obras sociales provinciales. También es verdad que en algunos casos, también es verdad que en algunos casos el juez, que aún considerándose incompetente, considera que puede dictar la cautelar y remite el expediente. Ha pasado, ¿sí? Ha pasado de materia, sí. Pero síganlo
Sí, yo nosotros también. Síganlo, ese caso es interesantísimo porque juntamente apunta a lo que planteaba Paula. Está en el dossier que les comentaba, es GLM con Galeno. Bueno, cualquier cosa a disposición.